tonight we'll be looking at a scripture that I love. I think it's wonderful, and it talks about our future that we have to look forward to. Bueno, esta noche vamos a ver una porción de la Escritura que realmente me encanta y, bueno, esta porción de la Escritura mira hacia nuestro futuro en Cristo Jesús. We know that the resurrection of Jesus Christ changes everything, and this particular chapter shows us the many ways in which he changes everything. Y sabemos que la resurrección de Jesucristo ha cambiado todo y esta porción de la Escritura en particular nos muestra en qué manera la resurrección de Jesucristo ha cambiado nuestra realidad. I'll be covering pretty much the whole chapter in my comments, even though not all the chapter was read to you earlier. Y bueno, voy a estar cubriendo la gran parte de todo este capítulo a pesar de que solamente hemos leído una pequeña porción. This personalizes the resurrection for each one of us. Así que este capítulo personaliza la resurrección para cada uno de nosotros. Paul basically is saying that your resurrection through your faith in Christ is every bit as important as Christ's resurrection from the dead. Así que lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, que el hecho de que Jesús ha resucitado es la base de nuestra resurrección futura también. The Apostle Paul begins with an early statement of faith that you consider in line with the creeds that we looked at this week. Así que el apóstol Pablo ha estado considerando a lo largo de toda esta porción la resurrección de Jesucristo y también mucho de lo que nosotros vamos a ver hoy lo hemos visto también a través de toda la semana. If you could read verses 3 and 4. Vamos a leer los primeros dos capítulos del principio de los primeros dos versículos del capítulo 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. We need to stand fast and firm in our faith as the Apostle Paul encouraged them to stand fast in what Walter has just read. Así que nosotros también somos animados por medio del Señor Jesucristo a permanecer firmes en nuestra fe. In order to verify what Paul has written, he gives a number of times that Christ appeared from the dead. Y luego de estos dos versículos en los que él establece el fundamento de nuestra fe, él luego pasa a verificar esto como si fuera a darnos una prueba adicional de la resurrección de Jesús, detallando cuántas veces el Señor Jesús se apareció a los discípulos. He mentions the specific people that Jesus appeared to. Y él menciona aquí personas específicas a las que Jesucristo se apareció. When he mentions the 500 people, he said some of them have died or fallen asleep, is the phrase, but he said that many of them are still alive. Por ejemplo, cuando dice que él se apareció a los 500, dice que algunos de estos todavía viven y otros ya duermen. And this was roughly 25 years after Christ was raised from the dead, and they say that the best history is written 25 years after the fact. Y el apóstol Pablo escribió aquí esto algunos años después de que Jesucristo había resucitado y todavía él sigue mencionando que la mejor prueba de ello es lo que sucedió después cuando Jesucristo resucitó y se apareció a muchos. When we look at the appearances that Paul gives in this chapter, as well as Acts chapter 1 and the end of the Gospels, we see that including Paul, that Christ appeared 12 times from the dead. Y de acuerdo a lo que, si nosotros consideramos lo que aquí dice el apóstol Pablo, lo que dice los Hechos capítulo 1 y lo que también se nos muestra al final de los Evangelios, el Señor Jesucristo más o menos apareció unas 12 veces después de haber resucitado. And Acts chapter 1 tells us that he appeared for roughly 40 days. That's almost a month and a half that he appeared. Y según Hechos capítulo 1 se nos dice que el Señor Jesucristo apareció más o menos por un espacio de 40 días, o sea, más o menos un mes y medio después de haber resucitado. So if you remember the diagram from the You Last Forever material, we're all standing on the purple circle of this fallen world, looking over the edge, wondering what comes next. Y si ustedes recuerdan el
lo que yo estuve enseñando el domingo pasado, nosotros nos encontramos ahora en ese gran círculo púrpura, mirando hacia los años por venir, todavía siendo parte de este mundo caído. And this chapter basically shows that we don't look into an empty, lonely darkness, but that Jesus has been raised from the dead. You shall live also. Entonces, nosotros no nos encontramos mirando hacia un destino oscuro y sombrío. El hecho de que Jesús ha resucitado de entre los muertos significa que nosotros resucitamos con Él. El hecho de que Jesucristo ha muerto significa que nosotros hemos muerto con Él. Miramos hacia el futuro con esperanza, hacia nuestra resurrección también. Paul says that you were saved from your sins, and he lists some of those sins in chapter 6, verses 9 to 11. Y en el capítulo 5 o 6 de Primera de Corintios, el apóstol Pablo había hecho una lista de los pecados a los que nosotros ya habíamos muerto. You could read that verse, Vamos a leer 1 Corintios capítulo 6, chapter 6, verses 9 to 11. 1 Corintios 6, 9 al 11. Dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Paul mentions very serious sins that could get any of us into trouble, but he says that you were washed, you were cleansed. El apóstol Pablo aquí hace una lista de pecados a los que nosotros o los corintios antes estaban expuestos. Dice que eso eran ellos, que ya habían sido lavados y que ya habían sido santificados y que ya habían sido justificados en el nombre del Señor Jesús. The Apostle Paul was a self-righteous sinner, even though he voted to put Christians to the death. You would say he was a righteous man. Y el apóstol Pablo sabía que él mismo había sido culpable de haber perseguido a la iglesia, de haber matado a los cristianos, pero él se consideraba a sí mismo como un hombre que había sido justificado. But the Apostle Paul knew that even though outwardly he was self-righteous, that inwardly he had a covetous heart, and that conviction came through the law that said, "Thou shalt not covet." Y el apóstol Pablo, antes de su conversión, él se consideraba a sí mismo como hombre justo, como un hombre sin mancha, pero luego él, después de su conversión, llegó a entender que realmente aún él, que aparentemente o de forma externa cumplía la ley, era una persona que también tenía pecado. That's in Romans chapter 7, where he gives his confession as to what his heart actually was like. Podemos ver que en Romanos capítulo 7, incluso el apóstol Pablo confiesa que a pesar de todavía en su interior habitaba el pecado y él incluso tenía un corazón que a veces codiciaba. So Paul repented. He did a 180-degree turn and walked towards the Lord instead of walking and running away from the Lord. Así que Pablo mismo en su conversión, él dio una vuelta de 180 grados y en lugar de ir hacia su pecado, él ahora caminó hacia Jesús. There are three key questions that Paul deals with in this particular chapter. Verse 12 gives the first question. Y hay por lo menos 3 preguntas con las que el apóstol Pablo lidia aquí en esta porción que nosotros vamos a estar estudiando. La primera de ellas la encontramos en el versículo 12 de 1 Corintios 15. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Yeah. Okay. So what Paul is saying, that even though he was writing to a Christian church, there were some who didn't believe in a literal bodily resurrection from the dead. Y el apóstol Pablo está diciendo aquí que incluso aunque él estaba escribiendo a una iglesia cristiana, todavía en medio de ellos había personas que creían que no había una resurrección física entre los muertos. It is easy to believe that our spirits go on. Various religions teach that. Es muy fácil creer que nuestros espíritus son los que resucitan o se levantan
de entre los muertos. Y eso es algo que la gran mayoría o gran mayoría de las religiones creen. But basically, the idea that our spirits live on, if there's no proof of that, it's wishful thinking. Pero lo cierto es que ni siquiera no hay ninguna prueba acerca de que existe algo así como la resurrección de los espíritus de las personas. But to know that we live on, when you put the body and the spirit together and the body has been raised from the dead, that is convincing proof that we too shall live because he lives. Pero el hecho de que Jesús ha resucitado entre los muertos de forma física es una prueba más que convincente de que eso mismo es lo que nosotros habremos de experimentar un día. Nosotros también vamos a resucitar. We have a hunger to believe this. Ecclesiastes 3, verse 11 says that God has placed eternity in each one of our hearts. Y hay un deseo enorme en nosotros de creer esto, porque Eclesiastés capítulo 3, versículo 11 nos dice que Dios ha puesto en nuestros corazones eternidad. And also we have a conscience which pricks us with respect to the fear of judgment to come. Y también la prueba que encontramos está en nuestras conciencias, que nuestras conciencias siempre nos advierten acerca del juicio que habrá de venir. The scripture says it's given to a person once to die and then the judgment. La misma escritura dice que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. And Daniel chapter 12, verse 2 says that some will be raised to shame and contempt, and others will be raised to everlasting life. En Daniel capítulo 12, versículo 2 nos dice que algunos van a resucitar para vergüenza y condenación eterna y otros van a resucitar para vida eterna. So everybody will last forever, as I say in my material, but it's only in Christ that we live forever. Así que todas las personas van a existir por siempre. Ahora, como decía, el otro día enseñaba a través del material que traje, solamente aquellos que están en Cristo van a vivir por siempre. And eternal life is not just to exist, but is to know the true God and Jesus Christ whom he has sent. Y la buena noticia del Evangelio no es que nosotros simplemente vamos a vivir por siempre, sino que la buena noticia del Evangelio consiste en que nosotros vamos a vivir por siempre a través de con Jesús por toda la eternidad. And Jesus tells that in the high priestly prayer the night that he was arrested before his crucifixion. He defined eternal life for us, John 17:3. Y Jesús mismo lo dice definiendo para nosotros qué significa la vida eterna allí en la oración que encontramos en Juan capítulo 17, versículo 3. Another verse that speaks of knowing God is 1 Corinthians 2, verse 9, which says that what eye hasn't seen and ear hasn't heard, neither has entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love him. Y otro versículo que nos habla acerca de la vida eterna está en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, cuando dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. So in verse 12, when Paul is asking, how can some say there is no resurrection of the dead? He says that's striking at a cardinal doctrine of the faith. Y en el versículo 12 del capítulo 15, cuando Pablo se refiere a aquellos que dicen que no hay resurrección de muertos, sin lugar a duda, esta es una doctrina completamente carnal. We're familiar with the book of Ecclesiastes, which says nothingness, nothingness, or vanity, vanity, all is vanity. And Paul uses the word vain several times in this particular chapter. Nosotros conocemos el libro de Eclesiastés y en el libro de Eclesiastés en varias oportunidades se menciona esa conocida frase vanidad de vanidades. Bueno, aquí en el capítulo 15 el apóstol Pablo también utiliza de forma recurrente esa palabra vano o vanidad. Paul says that if the dead are not raised, then our preaching is in vain, your faith is in vain, you are still in your sins. Y en el versículo 14 Pablo dice que si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. And he's saying that to deny the resurrection of the dead, namely your own resurrection, is to deny that
Christ was raised from the dead. If you're denying resurrection, you end up denying Christ's resurrection as well. Así que el razonamiento de Pablo es que si nosotros negamos la resurrección, estamos también negando que nosotros un día habremos de resucitar y por lo tanto, en última instancia, también estamos negando el hecho de que Jesús mismo ha resucitado. Paul says this after he's already given us half of the resurrection appearances of Christ in this chapter. Y Pablo mismo lo dice en los versículos 3 y 4, que el hecho de que Jesús ha resucitado es el mensaje que él les había dado a los corintios. So he says that, do you want to do that? If you deny your resurrection, you're denying Christ's resurrection. Of course, there's such strong evidence with respect to Christ's resurrection, it doesn't make sense to deny your own. Así que si alguien estaba negando la resurrección, estaba negando su propia resurrección, estaba negando la resurrección de Jesucristo y por lo tanto estaba negando también algo que había sido claramente demostrado en medio de ellos. Jesus said in John 11, verses 25 and 26, he said, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he were dead, yet shall he live. And whoever lives and believes in me shall never die. Y el Señor Jesucristo en Juan capítulo 11, versículos 23 y versículos 25-26, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Moving on, we see another question that is raised. The first question was, how can you say that the dead are not raised? And now he moves on to another question. Así que la primera pregunta que vimos aquí en esta porción está en el versículo 12, pero ahora vamos a movernos a otra pregunta que el apóstol Pablo hace en esta misma sección. And that question is in verse 32. Y esa pregunta la encontramos en el versículo número 32. Hay un error en mi... Sorry, there's a mistake here. No aparecía el versículo 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. So Paul is saying, why not live for a life of pleasure? If the dead are not raised, let us eat, drink, and be merry, for tomorrow we die. Y lo que Pablo dice, entonces, si los muertos no resucitan, entonces, ¿por qué mejor no nos entregamos una vida de placer? Si realmente no hay resurrección de los muertos, bueno, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. And he says, if I fought with the beasts at Ephesus, namely if I were a gladiator and were a hero, a champion in the eyes of the people, what good is it if we die anyway? Why not just take the easy way out? Y el apóstol Pablo dice en el versículo 32, y como hombre batallé en Éfeso contra fieras. Si yo defendí mi fe a punto tal de convertirme en un gladiador, en un héroe, entonces, ¿qué me aprovecha eso si de todos modos habremos de morir? I ask you, how distant is the horizon that you're living for? If you're just living for today, basically Paul's saying, enjoy it while you can, because there's nothing else in your own mind. Entonces, si no creemos en la resurrección física entre los muertos, entonces Pablo está diciendo, bueno, vivan como ustedes quieran, vivan la vida que a ustedes les parezca, porque de todos modos vamos a morir. Paul says, I desire to know him and the power of his resurrection, so that by any means possible I may attain to the resurrection of the dead. Entonces, si no hay una resurrección tal como la que la que el Evangelio predica, entonces no tiene ningún sentido que nosotros sigamos aferrándonos a esa promesa. The Christian life is not a sprint, it's a marathon. Así que algo que siempre yo menciono es que la carrera cristiana no es una carrera de 100 metros, es una maratón. There's any number of things that any of us could have been doing tonight, but we came to church because we are pressing on to know the resurrection. Así que el hecho mismo de que ustedes están aquí en esta noche teniendo
miles de cosas para poder escoger. Nos marca o nos da a nosotros la, la, nos dice que estamos realmente corriendo esta maratón hacia la eternidad. The Apostle Paul knew, as he says in Romans 8, verse 18, he says, I reckon that the sufferings of this present time are not worth comparing to the glory that shall be revealed in us. Y en Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo dice que tengo por cierto que los sufrimientos de este tiempo presente no son nada en comparación con la gloria que habrá de manifestarse en nosotros. The Apostle Paul lived by verses that have become more and more meaningful to me. That's Romans 14, verses 7 to 9, Read. if you'd read that. Sí, podemos ir a Romanos capítulo 14. El apóstol Pablo menciona versículos, vivía por versículos que también han llegado a ser muy importantes y significativos para mi propia vida. Uh, 7 to 9. Romanos capítulo 14, versículos 7 al 9. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió, resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. So we've looked at two of the questions that how can you say that the dead are not raised? And the second question was, if the dead are not raised, why not eat, drink, and be merry? Así que la primera pregunta que el apóstol Pablo hacía era, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Y la segunda va en línea con esto cuando él menciona, entonces, si realmente no existe resurrección de muertos, comamos y bebamos porque mañana moriremos. And in verse 35, he gives us the third question that he asked the people. If you could read verse Y en el versículo 35 se nos hace la tercera pregunta. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? So he moves from questioning about the dead being raised to saying the dead are raised. Now, what kind of bodies do the dead have when they're raised up? Así que el apóstol Pablo va desde aquella pregunta que cuestionaba la resurrección al versículo 35, donde comienza la pregunta que se le hace, tiene que ver con, bueno, si resucitan los cuerpos, entonces, ¿cómo van a resucitar? ¿Con qué cuerpo vendrán? As we follow on then to the end of the chapter, he's basically describing what the bodies will be like in the eternal state. Así que si nosotros nos movemos ahora desde el versículo 35 hasta el final del capítulo, el apóstol Pablo va a pasar a describir con qué cuerpos vamos nosotros a pasar al estado eterno de cosas. And can you imagine a baby in the womb saying that once I'm out of here, I'm going to be 6 feet tall, I'm going to weigh 200 pounds. Y ahora, ninguno de nosotros se imagina un bebé que al momento de nacer piense, bueno, yo voy a nacer y me gustaría tener un cuerpo de más o menos 1,86 m y pesar más o menos unos 85 kilos. Still the same person, but in a whole different dimension than what they were before. Así que sigue siendo la misma persona ese bebé que sale, pero ahora está en una nueva dimensión que la que él había estado antes. The Apostle John in John, or 1 John chapter 3, he says, it does not yet appear what we shall be, but we know that when he appears, we shall be like him, for we shall see him as he is. Y el apóstol Juan, en capítulo 3 de 1 de Juan, él dice que aún no se ha manifestado lo que nosotros sabremos de ser, pero sabemos que cuando él aparezca, seremos tal cual él es, porque le veremos como él es. As Paul begins our thinking or directs our thinking with respect to the eternal state and the body that God provides in that state, he compares a lot of different physical bodies before he gets to what ours will be like. Y antes de cuando el apóstol Pablo pasa luego a responder esta pregunta de cómo es que serán nuestros cuerpos en el estado eterno de cosas, él primeramente comienza a compararlo con
diferentes especies de animales. In verse 39, he speaks of the flesh of men and the flesh of beasts, the flesh of birds and the flesh of fish. En el versículo 39 dice, no toda carne es la misma, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. They are all different. And then he moves to the sun, moon, and stars, that they all have different bodies. Y lo mismo sucede en el versículo 40 con los cuerpos celestiales, dice, los cuerpos celestiales y los cuerpos terrenales los tienen diferente apariencia. And then he goes by way of contrast, saying that our bodies here are perishable, they're mortal, they are earthly, they are corruptible, and they perish. Y de nuevo, en forma de contraste, él va a contrastar el cuerpo celestial con nuestros cuerpos presentes, al decir que nuestros cuerpos presentes son corruptibles, son mortales, son perecibles. And he contrasts the body here with that God will provide, that it will be imperishable, it'll be raised in power and glory, and it will be a spiritual body. Y luego también en forma de contraste describe cómo habrán de ser nuestros cuerpos en el estado eterno de cosas. Lo primero que dice es que serán incorruptibles, que serán vestidos de gloria y que serán cuerpos celestiales. The first Adam was from the earth. Adam was made out of the dust. God formed his body. El primer Adán venía de la tierra, Dios lo formó, Dios formó su cuerpo del polvo de la tierra. And God gives us spiritual life from the second Adam, who is raised from the dead, and that we will have a body like his. Y ahora el Señor nos ha dado a nosotros vida espiritual a través del segundo Adán, de Jesucristo, quien resucitó de los muertos, y nosotros algún día habremos de recibir un cuerpo similar al de él. In verse 45, Paul says the first man, Adam, became a living soul. That is, he was able to live himself, but then he speaks of Christ as being a life-giving spirit. Christ not only had life, he could give life. Y en el versículo 45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Y la referencia allí a Adán como alma viviente significa que Dios le dio a Adán vida en sí mismo, o sea, le dio vida para que él pudiera existir y sustentarse, pero en el contraste con el segundo Adán, con Jesucristo, dice, no solamente dice que él es un alma viviente, sino que él es un espíritu nos dice que es espíritu vivificante. No solamente Jesús tiene vida, sino que también puede dar vida a otros. You already, if you're born again, begotten again, regenerated by God, you already have a new spirit. Así que todos aquellos que han sido vivificados, todos aquellos que han sido regenerados, tienen ahora una nueva vida en ellos. You might say that's a down payment on what you will receive with a new body. Y podríamos decir que esto es una especie de anticipo de lo que nosotros vamos a recibir cuando tengamos un nuevo cuerpo. So you'll have a new body to go with a new spirit. Así que tendremos un nuevo cuerpo que realmente irá o compatibilizará con nuestro nuevo espíritu. 2 Corinthians 5:17 says that if any person be in Christ, they're a new creation. Old things have passed away. All things have become new. Segunda de Corintios capítulo 5, dice que ahora, can you repeat the- 2 Corinthians 5:17. Ok, Segunda de Corintios capítulo 5, 17 dice que, what it says? That if any man be in Christ, Que si alguno está en Cristo Jesús, ahora nueva criatura es. Lo viejo ha pasado, ahora todas las cosas son hechas nuevas. so you know some of the new things that God brings into our lives, and it keeps getting better and better as to what he's bringing into our lives. Así que ahora las cosas nuevas que han venido a nuestra vida están siendo cada vez mejores. That new body is, you might say, the ultimate prize, that we shall be like him, for we shall see him as Así he que is. el cuerpo nuevo, futuro que recibiremos ya la última etapa de esta vida nueva que nosotros ahora estamos disfrutando en Jesús. To have a new spirit and a new body, you know,
I know in the United States, self-improvement is very much a big seller with respect to books and programs and seminars. Jesus is talking not just about self-improvement. It's not something we do, but something that God does. Así que en Estados Unidos se le da mucha importancia a esta idea de estos libros de autodesarrollo, pero la vida cristiana no es solamente una vida de mejores cosas en el sentido de que estamos autodesarrollándose y siendo mejores, sino que realmente la vida cristiana es que un día nosotros vamos a ser como Jesús. And Paul speaks with great assurance in verse 49. Y el apóstol Pablo habla con gran seguridad en el versículo 49 al decir, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. We don't doubt that we are people tracing our ancestry back to Adam and Eve. Y nosotros somos personas que traemos la imagen del primer Adán. O sea, Adán y Eva dice que en el versículo 5 que hicieron hijos a su imagen. Paul says we shall also bear the image of the heavenly Adam. Pero también él dice en la segunda parte que traeremos también la imagen del celestial. But how shall we bear the image of the heavenly Adam? Pero ¿cómo es que nosotros habremos de traer la imagen del celestial? Read verse 50. En el versículo 50 entonces nos dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. The Apostle Paul is talking about a whole different environment. Again, thinking of the baby being born into an entirely different environment than what the mother carries the baby Así in. que el apóstol Pablo aquí está hablando acerca de de una nueva dimensión de cosas. De la misma forma que el bebé al momento de salir del vientre de su madre pasa de un ambiente del ambiente donde se encuentra en la placenta de su madre a un ambiente completamente diferente. I shared earlier this week that many years I worked as a minister, a chaplain to dying people. Y yo les he comentado a lo largo de esta semana que yo durante muchos años he servido como un capellán para personas que están en situación terminal, que están muriendo. I did a lot of funerals for people. Y realmente he hecho muchos funerales para muchas personas. In fact, it got to a point where I almost felt like I had one foot in this world and one foot in the next world. Y de llegado al convencimiento de que yo tengo un pie puesto en este mundo y tengo un pie puesto también en el mundo por venir. So if the kingdom of God is a different environment eternally, then that's an environment that's right next door, but we can't see it and we're not there yet. Y si nosotros creemos que el mundo por venir es un mundo distinto, entonces podemos decir que el mundo que nos espera es un mundo que está en el cuarto del otro lado al abrir la puerta, pero del que todavía nosotros no podemos ver. O sea, ya lo estamos disfrutando, pero todavía no estamos ahí. So eternity is a different environment, Así que la eternidad es un ambiente o es una dimensión distinta de la que nosotros hoy vivimos. there are other environments that we can't inherit. For instance, water is an environment right next door to us, but we can't inherit that. Otherwise, we would drown. Así que, por ejemplo, hay otros ecosistemas o hay otros ambientes que nosotros podríamos disfrutar. Por ejemplo, pensemos en el agua. El agua es un ambiente completamente distinto, pero nosotros no podemos disfrutar de él porque no estamos preparados para ello. I've always loved to swim, but if I'm down there 30 or 45 seconds, I have to come up for air. Así que a mí me encanta nadar. Yo puedo ir a nadar, sumergirme, pero después de 29, 30, 31 segundos tengo que volver de nuevo a la superficie para poder tomar aire. I can't inherit the water in the body that I have. Y eso significa que yo no puedo heredar el agua y ese ambiente porque no es un ambiente que compatibilice con el cuerpo que yo tengo. But if I had gills, I could stay down there. I would still be Dick Fisher, but I'd be Dick Fisher with gills. Y bueno, si yo tuviera algunas agallas como los peces,
podría yo disfrutar del agua. Incluso su apellido es Fisher, que significa pescador, pero no puedo yo disfrutar del agua porque no tengo agallas para poder respirar bajo el agua. Another environment that's close at hand is the air. Otro ambiente que podríamos, que conocemos es el aire que nos rodea. I'd love to fly without a plane. A mí me encantaría poder volar y no necesitar los aviones. If I jumped off of a tall mountain, I wouldn't last 30 seconds before I'd go splat. Pero si yo me tirara de una montaña, no duraría ni 15 segundos antes de que me estrellara contra el suelo. But if I were changed to have wings and feathers, I could inherit the air. Pero yo podría heredar los cielos si yo tuviera un par de alas y pudiera volar. I would be changed. Y Some of you are laughing already, imagining what that looks like. así que algunos de ellas se están riendo, así que seguro que se están imaginando cómo luciría yo con un par de alas. And another thing is that we take the environment that we are in for granted. Y otra cosa, otro ambiente que nosotros, sí realmente lo disfrutamos, es el ambiente en el que nosotros nos encontramos. But if a baby is born prematurely, often that baby goes into an incubator to be matured or changed to inherit this environment that we take for granted. Pero pensemos en un bebé que nace de forma prematura. Si este bebé nace de forma prematura, él no está preparado para disfrutar de este ambiente. Por lo tanto, él es puesto en una incubadora para poder, hasta el momento en que él se desarrolle y esté preparado para el ambiente que le rodea. We see from these examples that a change in our bodies to inherit the kingdom of God is not only possible, but it's necessary for us to inherit that new environment. Así que podemos aprender de estos ejemplos que hemos visto que un cambio en nuestro cuerpo para poder heredar ese mundo por venir, ese mundo que está delante de nosotros, no solamente es algo importante, sino que es sumamente necesario. So you see in all of this that there is still sameness of person. You will always be you, Así que lo que sí podemos ver desde aquí es que en el momento en que recibamos cuerpos nuevos, lo que sí podemos saber es que todavía vamos a seguir siendo la misma persona, seguiremos siendo nosotros. but there's another change coming, just as our conception, then our birth, and then our development in this life, they're all changes. There's another change coming. Y de la misma forma en que del momento de la concepción, el desarrollo dentro del vientre de nuestra madre y luego nuestro crecimiento en este mundo implica cambios, de la misma manera hay cambios que son necesarios para que podamos heredar el mundo por venir. When the disciples saw Jesus transfigured before them with Elijah and Moses, it is thought that they saw his glorified body, not only his body, but what their bodies would be like when they were with the Lord. Así que cuando en el monte de la transfiguración los discípulos pudieron ver al cuerpo de Jesús cambiar, y ese es el cuerpo de Jesús lleno de gloria y sin lugar a dudas también es el cuerpo que ellos algún día iban a heredar. Even Job, 4,000 years ago, said, "From my flesh I shall see God." Yo, Job. incluso Job hace muchísimos años dijo que en mi carne aún habré de ver al Señor. And then if you could read Hebrews chapter 2 Hebreos capítulo 2, and verses 13 to 15. Hebreos capítulo 2, versículos 13 al 15. 14, 15. Right, 13 to 15. Ok. Y otra vez yo confiaré en Él. Y de nuevo aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte a que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre.
to 18. 15. A tremendous verse on the resurrection is Romans chapter 8, verse 11. Y un versículo muy poderoso acerca de la resurrección lo podemos encontrar en Romanos capítulo 8, 8 verse 11. en el versículo 11. Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. The thought there is that when God raised Jesus from the dead, it was not just a freak accident that happened, but he goes on to speak of Christ being raised from the dead as the Messiah. Así que lo que nos dice aquí en este versículo, que cuando Jesucristo fue resucitado de entre los muertos, nos dice aquí que Cristo resucitó como el Mesías. Because he's the Messiah, he represents his people that as in Adam all die, so in Christ shall all who believe in him be made alive. Así que el Jesucristo como el Mesías representa a su pueblo, de la misma manera que todos nosotros morimos en Adán cuando él cayó, de esa misma manera todos resucitamos con Cristo cuando él resucitó. In Romans 8:23. Y en el versículo 23 de Romanos capítulo 8 nos dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. The spirit of adoption that you have, whereby you call God your Father and long to be with him, that longing in calling upon God, Abba, Father, is also a sign of your looking for the redemption of your body. Y el espíritu de adopción es aquel espíritu, dice el apóstol Pablo, por medio del cual nosotros podemos clamar al Señor y llamarle Abba, Padre. Y es el mismo espíritu de adopción el que produce en nosotros ese deseo de poder ahora mirar hacia adelante y esperar la redención final de nuestros cuerpos. In Matthew chapter 16, Jesus said, I will build my church, and the gates of hell or death will not stand against it. Y en Mateo capítulo 16, en el versículo 18, el Señor Jesús le dijo que Él es quien va a edificar la iglesia y que las puertas del Hades incluso no iban a prevalecer en contra de ella. So those gates of death that's in the book of Job and also in Psalm 107, that the ancients believed that when a person died, they passed through a number of gates like prison gates that they couldn't get out. And then go ahead. Y en el Antiguo Testamento, también en el Salmo 110 y en Job también se nos habla de estas puertas del Hades. Los antiguos creían en varias civilizaciones que cuando una persona moría, esta persona tenía que atravesar diferentes puertas para llegar al estado eterno de cosas. In Revelation chapter 1, the resurrected Christ appears to John, and he says, verse 17 and 18, he gives us the answer to the resurrection. Jesus says, don't be afraid. Y en el versículo 18 de Apocalipsis capítulo 1 se nos dice, y el que en el versículo 17 dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. It's wonderful what we have to look forward to. As Job said, from my flesh I shall see God. Así que es maravilloso que nosotros podemos mirar hacia adelante y decir como Job dice, en mi carne aún he de ver al Señor. When we were talking earlier about the contrast between the perishable and the imperishable, the corruptible and the incorruptible, the mortal and the immortal, one theologian has said that Paul is trying to describe the indescribable and express the inexpressible.
Y a través de todo lo que nosotros hemos estado viendo acerca de el cuerpo perecible y no perecible, el corruptible y no corruptible, un famoso teólogo dijo alguna vez que Pablo está aquí tratando de explicar lo inexplicable. If you can imagine that baby before the baby's born trying to describe this world, that's a little bit like us here in this world trying to describe the next. Así que nosotros tratando de describir el mundo por venir, seguramente nos sentimos como un bebé dentro del vientre de su madre, tratando de describir el mundo al que ahora en breve habrá de enfrentarse. 1 Corinthians chapter 13 says, we see through a glass darkly, that we can't make out everything that we'd like to make out, but we do see by faith what the Lord has in store for us. Así que en 1 Corintios capítulo 13, el apóstol Pablo dice que nosotros ahora vemos a través como en un espejo la gloria que habrá de manifestarse. Nosotros por fe ahora podemos mirar o anticipar el mundo que habrá de venir. So we've looked tonight at the first question, how can you say that the dead are not raised? Así que cuando en esta noche estuvimos discutiendo en primer lugar la pregunta que el apóstol Pablo dice, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos. And the second question, why not eat, drink, and be merry, for tomorrow we die? La segunda pregunta estaba relacionada, bueno, si no hay resurrección de muertos, entonces ¿por qué mejor no nos entregamos a beber y a comer si total vamos a morir igual? And the third question was, what kind of flesh will we have? Y la tercera pregunta tenía que ver con qué tipo de cuerpo recibiremos en el estado eterno. There was a famous preacher in America, D.L. Moody. He said, when you hear that I've died, don't weep for me. I'll be more alive than I'll ever have ever been before. Y en Estados Unidos había un famoso predicador llamado D.L. Moody, y él decía que cuando yo me muera, por favor, no lloren por mí, porque nunca voy a estar más vivo que en el momento de mi muerte. Of course, we don't receive our new bodies until after Christ has come back. At that point, we receive body and soul are reconnected again to enter into the full enjoying of God to all eternity. Así que no recibiremos nuestros cuerpos nuevos sino hasta el momento en que Jesús venga por segunda vez. Y entonces nuestra alma será unida nuevamente con el cuerpo celestial que habremos de recibir de parte de Él. But what we have to look forward to is being more alive at the union of body and soul together than what we've ever been before. Pero sin lugar a dudas, en nuestro estado eterno de cosas estaremos más vivos de lo que alguna vez estuvimos.